lo máximo, te da muchísima luz y te da muchísima ayuda. Eh, Primero, luego te sale la orilla, por ejemplo, la lección 3 que habla de maltrato, ¿sí? Vamos a empezar por... Primero, luego tienen que saber bien qué es derecho penal, sí o sí, qué es derecho penal. Anoten, tengan una definición, porque cuando se están ahogando es lo que yo siempre pregunto. Y si no me saben decir eso, ya es el colmo y ya. Mucha gente no sabe decir qué es lo que está hablando, ¿sí? Primero, luego, qué es el derecho penal. Explicar que el código se divide en parte general, parte especial. Parte especial es la tipificación de cada conducta con su sanción. O sea, descripción de la conducta que está prohibida por el ordenamiento jurídico y la correspondiente sanción, ¿sí? Por ejemplo, homicidio, dice el que matara a otro, esa es la descripción de la conducta, y la sanción será castigado con pena privativa de libertad de 5 a, ¿entienden? Todas las normas penales están así. Siempre es la descripción de la conducta y una sanción. Siempre. Para mí, yo personalmente lo que quiero que ustedes sepan es la descripción de la conducta. La sanción de memoria es imposible saberlo. Yo no sé. Entonces yo quiero que ustedes sepan cuál es la diferencia, por ejemplo, entre maltrato, lesión, lesión grave. ¿Entienden? O sea, esas pequeñas diferencias que hay, que desarrollamos mucho en clase, eso es lo que para mí es importante que ustedes sepan. Yo no les voy a pedir que me digan, el que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de tal, tal, tal. Yo no sé de memoria, yo no voy a saberlo si me están piloteando con la pena privativa de libertad, porque yo no sé. Porque en la vida profesional ustedes van a tener su código al lado. ¿Sí? Van a tener su código al lado y van a saber, van a poder leer cuánto es la pena. Yo todos los días trabajo así. Lo que ustedes tienen que saber, lo que a mí me interesa que sepan, es lo que no está en el código y que sí dimos en clase. Por ejemplo, ¿alguien sabe la diferencia entre maltrato, lesión y lesión grave? ¿Alguien me puede decir? Maltrato es la palabra maltratar a una persona, la diferencia. Sí. El primero es el sometimiento físico, psicológico no visible. El maltrato no tiene que ser visible. Bien. La lesión sí es una injusticia psicológica o fisiológica que tiene En realidad tiene que ver más bien siempre con la integridad física. ¿Sí? Sí. Sí, habla también, pero como está en el capítulo, yo te hablo como está en el capítulo que habla hechos punibles contra la integridad física, entonces realmente lo que más interesa es el rasgo. Maltrato físico es, por ejemplo, zarandearle a alguien, ¿sí? Darle una cachetada y no se queda raro. Lesión ya es darle un puñetazo a una persona y se quedó moretón. Lesión grave es darle, no sé, un puño a una persona con un dedo de esas cosas, no sé cómo se dice, tiene todo. Le desfiguras la cara y la persona tiene que operarse. Esa es lesión grave, ¿entiendes? Riesgo de vida. El riesgo de vida le desfiguras. Eso es lesión grave, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes sepan. Acá, por ejemplo, dice maltrato físico, tipo objetivo y subjetivo, ¿sí? Siempre tienen que empezar por maltrato físico, traten de decir qué es, o sea, la descripción de la conducta y la tipicidad objetiva y subjetiva. Tipicidad objetiva es la descripción de la conducta también, y subjetiva si requiere dolo o culpa. Eso también necesito que sepan, dolo y culpa, porque a veces no están pudiendo reaccionar y les preguntamos, ¿qué es dolo? ¿Qué es culpa? Y a veces no saben. Ustedes saben lo que es dolo y culpa. Dolo tiene dos elementos, conocer y querer, ¿sí? Elemento cognoscitivo y elemento volitivo. Y culpa es hacerlo con negligencia, impericia, etc. Si el código no dice que se castiga la conducta culposa, entonces solamente se castiga la conducta dolosa, ¿sí? Eso está en el artículo 17. Yo no sé si ustedes me quieren preguntar en específico, porque hacer un repaso de todas las bolillas ahora, bolilla por bolilla, es imposible.
Materialmente es imposible. Yo básicamente lo que quería era saber si ustedes tienen alguna duda, alguno en específico, que me puedan preguntar. Eh, Homicidio, por ejemplo, ¿entienden bien lo que es el homicidio? ¿Cuáles son los homicidios agravados? ¿Sí? Homicidio, por ejemplo, dice el que matara a otro, ¿verdad? O sea, se castiga la conducta de matar a otro. En el inciso segundo, ¿alguien tiene su código a mostrarme? Por ejemplo, traje el mío. Gracias. Bueno, en el homicidio, inciso segundo. Bueno, el inciso primero, por ejemplo, es la conducta, el tipo base, la conducta de matar a otro. No especifica quién es el otro, ¿sí? Otro. Dice matar a otro. Ahora bien, el inciso segundo empieza a establecer los agravantes. O sea, si mata a una persona, el tipo base dice por lo menos de 5 a 20. Luego hablamos de los agravantes, ¿sí? ¿Cuáles son? Los que aumentan la pena y atenuantes los que disminuyen la pena. Bueno, es más grave si ese otro es tu papá, tu hijo, tu hermano, porque el grado de reproche es mayor, ¿sí? No es lo mismo matar a una persona cualquiera que matar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, ¿entienden? Y así también lo entiende el código, por eso está como agravante, o sea, establece que se puede aumentar la pena hasta 30 años si le matas a tu papá, tu mamá, tu hijo, tu cónyuge, tu concubino, tu hermano, ¿sí? Ahora bien, también se incrementa la pena si cuando le matas a la persona pones en riesgo a los demás. Por ejemplo, va a ser homicidio de uno y eso aumenta la expectativa de pena respecto a las otras personas que estuvieron en peligro. ¿Entienden? Es un agravante también. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Bueno, todas esas cosas son los que hacen que el homicidio, ya sea un homicidio agravado, o sea que tiene una expectativa de pena más alta. Yo, Profe, sí, ay, perdón, pensé que terminaste. Cuando termine, nomás yo tengo una no, preguntita. decime nomás. No, quería nomás para el siguiente punto, si podrías explicarnos la diferencia entre el artículo 250 y 251, pero cuando termine de explicar. Bueno, 252. 51. Bueno, ya voy. ¿No? Bueno, yo lo que quiero que me digan es, por ejemplo, cuando hablamos de homicidio, homicidio agravado, que vean lo que está en su programa, les va a ayudar. Cuando hablamos de homicidio siempre hablamos de dolo, ¿sí? Homicidio doloso es dolo, querer matarle a una persona. Cuando no tiene el elemento dolo, es homicidio culposo y entonces ahí no hay intención, no se quiere matar a la persona, pero se actuó negligentemente, etc. A mí me sirve mucho que digan, si no saben el concepto, si me pueden dar ejemplos, para mí está bien también. Lo que nosotros queremos evaluar es que ustedes entendieron, ¿sí? A veces nos salen las palabras en cuanto al... Y me dicen, profe, ¿te puedo dar un ejemplo? Sí, pueden. Eh, bueno, y acá habla, por ejemplo, de asesinato. Asesinato es matar a una persona eh, eh, pretendiendo tener un lucro, ¿sí? La alevosía, que es actuar con ensañamiento, todo eso está, sí, todo eso está como agravantes y está también en su programa, ¿entienden? Acá, por ejemplo, dice alevosía, dice asesinato, entonces esas son cosas que ustedes pueden utilizar para recordarse, no se van a acordar tal cual está en el código porque es imposible. Pero yo no les voy a pedir tampoco que me digan los 8 incisos. Yo necesito saber que ustedes entendieron y que saben qué es. ¿Entienden? O sea, no se pongan nerviosos porque no memorizaron todo, porque es luego imposible saber todo. Es imposible. Yo necesito que ustedes se sienten y que me puedan desarrollar su bolilla y contestar las preguntas. El doctor Sánchez, por ejemplo, siempre suele preguntar las bases naturales de la vida, agua, aire, tierra, que está en la parte que habla de delitos ambientales. ¿Sí? A ver cuál era que me dijo, 250. Producción de documentos no auténticos. ¿Cuál era? Producción 250 y 251. Sí, profe.
Doctora, buenas tardes. Antes de Sí, pasar a otro punto nomás, quería hacer una consulta también yo. sí, te escucho. Viste que en el programa pues te pregunta cuáles son los presupuestos. Sí. Viste que en el programa pues pregunta acerca del homicidio, ¿verdad? ¿Cuáles Sí, son los presupuestos para un homicidio calificado? Y sí, eso es lo que está en el inciso 2, ¿verdad? Por ejemplo, el que matara a su cónyuge, pareja, hijo y todo eso. sí, todo es, si te fijas, dice luego, homicidio calificado, artículo 150, inciso 2. Calificado, en este caso, es agravado, ¿entienden? No sé si me escuchaste, Matías. Sí, doctora. O sea, el calificado entonces es agravado, ¿verdad? Esas Sí, palabras. sí. Ah, ya. Creo que eso Ok, salió en el gracias, examen doctora. y le confundió a muchos. Homicidio calificado, yo. Y era poner lo que está en el inciso segundo, qué sé yo, la persona le mata a su papá, a su mamá, a su hermano, mata con ánimo de lucro, mata para facilitar el cometimiento de un hecho punible, eh, todo eso que está en el inciso segundo. Entonces ya está en el código, está en el programa, está en el libro. No tienen escapatoria. Bueno, 250 y 251. 250 es producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. A ver, y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. A ver, ¿cuál es la diferencia? El 250 lo hace el funcionario, ¿sí? Lo hace él, es un tipo penal especial. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho en clase? Eso también es pregunta de examen. ¿Tipo penal común o tipo penal especial? Eso tienen que saber, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era? Tipo penal común es cuando puede ser cometido por cualquier persona. Por ejemplo, homicidio. Homicidio puede ser cometido por cualquier persona, ¿sí? Tipo penal especial, el propio código requiere que la persona que comete el hecho tenga una cualidad especial. Por ejemplo, prevaricato dice juez, no es cualquier persona, ¿entienden? Producción inmediata de documentos públicos dice también el funcionario facultado, ¿sí? Funcionario facultado. Ustedes se fijan en el 14 y van a ver qué dice funcionario, dice en el inciso, un poco dónde está, funcionario 14, el que conforma el derecho paraguayo desempeña una función pública, ¿sí? Por ejemplo, un escribano público. Un escribano público no es un funcionario público, pero desempeña una función pública que es dar fe de los documentos que se ponen ante él, ¿sí? Entonces, el código dice, en producción inmediata habla de el funcionario. La diferencia entre un tipo penal, que es 250 y 251, es que el 250 inmediato dice porque es el propio funcionario que cumple la función pública el que está falsificando. ¿Entienden? Esa es la diferencia entre un tipo penal y otro. Por ejemplo, el escribano que hace una escritura pública diciendo que hubo una compraventa y en realidad eso no existió, eso es producción inmediata, porque el escribano realizó, ¿entienden? El escribano que tenía una función pública que era certificar. O, por ejemplo, el ujier que hace una segunda notificación y notifica una resolución que en realidad nunca existió, también es 250. ¿Por qué? Porque él es funcionario y tenía una función pública que era notificar. ¿Entienden? Entonces, estamos hablando de un tipo penal especial, ¿sí? Y el otro dice luego, el que hiciera dejar constancia falsa de declaraciones, actos o hechos con relevancia para derechos o relaciones jurídicas con en documentos, libros, archivos, etc. No, no es un tipo penal especial, puede ser hecho por cualquier persona, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, por eso, obviamente, el 250, como la persona que comete el hecho es un tipo penal especial, la persona que comete el hecho es un funcionario con una función pública, entonces el reproche es mayor, por ende es más grave, es hasta 5 años. En cambio, el otro, como es una persona común, no tiene una función pública, entonces su reproche es menor y la pena es hasta 3 años.
Esa es la diferencia. No sé si entendiste, Carolina. Sí, profe, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda así, rápido. Solamente eso se figura ahí en el artículo 17 del Código Procesal Penal. Exacto, Solo eso. solo eso, solo eso. Como por ejemplo, yo, cuéntale, el artículo 133, por ejemplo, acoso sexual, dice ahí abajo también la instancia de parte será referida a instancia de la víctima. 130, acoso sexual. Se nota que estudiaste, porque esa es una pregunta profunda. Bueno, hay muchísimos, dicen. Bueno, a este te voy a explicar, Muchísimo, pero, pero realmente bueno, muchísimo hay. Porque Código Penal surge en el año 97. ¿Sí? Código Profe, Penal, ¿sí? ¿será que puedes trasladarnos la pregunta al compañero porque no se escuchó? ¿Cuál sería la pregunta? Él dice en el artículo 133, por ejemplo, habla de instancia de la víctima. Dice, y en los hechos punibles de acción penal privada, que están en el artículo 17 del Código Procesal Penal, están así taxativamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Eso es lo que entiendo que es la pregunta, ¿verdad? Instancia de la víctima y acción penal privada. Bueno. Acoso, es 133, ¿verdad? Sí. Acoso es un hecho punible que no está previsto en acción penal privada, ¿verdad? Es acción penal pública. Bueno, te voy a explicar. Código Penal, año 97, Código Procesal Penal, año 98. Código Penal surge pensando que el proceso penal siempre va a intervenir el agente fiscal, ¿sí? Por eso es que habla de instancia de la víctima, bla, bla, bla. Porque la idea en principio era que la víctima denuncia y el fiscal persiga, ¿sí? Por más de que sea difamación, todo. Esa era la idea original. Luego después, en el Código Procesal Penal surge lo que es la acción penal privada y demás. Y quedó ya nuestro Código Penal así, ¿entienden? O sea, históricamente eso es lo que pasó. Entonces, acción penal privada es la víctima quien va a iniciar el proceso. Esto es procesal ya, no va a salir en el examen, para que entiendan. Acción penal privada, la víctima es la que hace la denuncia y la que querella e inicia el proceso. Se llama querella autónoma, ¿sí? Acción penal pública, o sea, el acoso, por ejemplo, es acción penal pública, pero a instancia de parte. ¿Por qué? Porque para que la fiscalía comience a actuar, la víctima tiene que decir, a mí me afectó. Porque es un hecho, el artículo, o sea, el 133 es un hecho súper personal que le agravia a la persona. Es acción penal pública, ¿sí? No está en el 17, acción penal pública, pero para que la fiscalía intervenga, sí o sí la víctima tiene que denunciar, ¿entiendan? Los demás hechos punibles que no dice instancia de parte, no dice instancia de la víctima, entonces la fiscalía, si se entera, por ejemplo, por las redes sociales, puede actuar, ¿entienden? Esa es la diferencia. Con acción penal pública neta, vamos a decir, sin que diga a instancia de la víctima, entonces la fiscalía puede actuar de oficio, sin que nadie le llame, ¿sí? Pero si dice instancia de la víctima sí o sí tiene que pedir al fiscal, ¿sabes qué? Intervenir. ¿Entienden? No sé si quedó claro. No sé qué me quería preguntar. Hay también alguien acá, está la doctora Silvia Caballero. Adelante, Silvia. Hola, Denise soy. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Profe, una consulta sobre el artículo 207, que es la comercialización de medicamentos no autorizados. Nosotros habíamos estudiado conciliar y estábamos anotando nuestras consultas. Y él específicamente dice, el que pusiera en determinada circulación medicamentos que no hayan sido autorizados. Pero ¿qué pasa? No cualquiera vende esos medicamentos. Pero si yo leo, veo que es un tipo penal común. Sí. Entonces, sigue siendo común eso, ¿verdad? Claro, claro. Justamente dice que no tiene la autorización. ¿Entendés? Ok. Dice luego que no tiene autorización. Puede ser cualquier persona. Yo agarro y vendo. Sí, esos medicamentos son para dormir y eso que no. Sin prescripción médica, por ejemplo.
Podría ser. Ok, gracias, profe. Dale. Doctora, te quiero hacer una consulta también yo. Sí. Específicamente en la parte de la lección 8 del artículo 129, la conducta indebida en situaciones de crisis. ¿Qué lección? Unidad 8, doctora. Conducta indebida en situaciones de crisis, artículo 179. Sí, ¿cuál es tu consulta? ¿O no? 179. Estamos haciendo así porque si ponemos el poder podemos tardar muchísimo. A nadie le falta programa, chicos, ¿verdad? El encargado del gerente. Todos tienen programa ya. Venimos ya. Así te doy. Por no vayan a sombrarlo, porque lo que demasiado ya estudiaste, demasiado se nota, Ha sido mucho ya. demasiado mucho ya, sí lo que me gusta. Así quiero que rindan, pero en serio, no tengan miedo. A veces, yo me doy cuenta, varias veces ya estuve del otro lado. Tomar el examen. Y yo me doy cuenta cuando estudian y cuando están nerviosos nomás. Y traten de, porque parte de la vida profesional de abogado es esto, ¿sí? Por eso para mí es esencial que ustedes rindan oral, porque esto les hace perder el miedo al día de mañana hablar ante un juez. Si ustedes nunca rinden oral, van a salir a la vida profesional y se van a quedar congelados frente al juez con su cliente atrás. Preferible que se congelen ante el profesor y que después vayan a avanzar. Esto es parte de la vida profesional de abogado. Esto les va a forjar. Entonces no tengan miedo. Malos no somos. Ustedes, en serio, penal no es una carrera de malos. Hay profesores que son muy malos. Nosotros no. Pero si no saben, no vamos a hacer tampoco milagro. O sea, si no estudiaron, yo ya en este poco tiempo que estuve del otro lado ya me di cuenta, ya me doy cuenta cuando se sientan y saben, porque arrancan lo diferente. ¿Sí? Lo esencial es lo que nunca que, o sea, no me digan lo, profe, yo no sé. Ese lo no intenten, algo por lo menos me tienen que decir, doloso, culposo, tío, cualquier cosa que se acuerden, ¿sí? Por más de que no se acuerden así, algo se tienen que acordar si leyeron. Nunca digan no sé, porque de repente les cuento yo una infidencia, ahora estando del otro lado, ya me hablan de tantas cosas a la vez, me voy tomando muchos exámenes, ya me confundo también, ¿sí? Entonces, hay cosas que obviamente me acuerdo súper bien, y te digo, no es así, me está piloteando, y hay veces en que ustedes se ponen en evidencia que no saben, pues me dicen, profe, no sé, contame otra cosa, y ese decirme, profe, ya saqué la bolilla, no sé nada, me puedo ir, ese ya he aplazado, le aviso, sacan su bolilla, tienen un tiempo para sentarse, tranquilizarse, tienen su programa para mí es lo máximo, pues les puede ayudar muchísimo y siempre traten de arrancar bien, ¿sí? Todos traten de arrancar con díselo acá, hechos punibles contra los bienes de las personas, ¿sí? Por ejemplo, este hecho punible protege la propiedad privada de las personas que está previsto en el artículo 9 de la Constitución Nacional. Así empieza. Por ejemplo, hecho punible contra la vida. Estos hechos punibles lo que hacen es proteger el bien jurídico de la vida, que está previsto en el artículo 4 de la Constitución Nacional, y tiene un catálogo de hechos punibles. Por ejemplo, homicidio culposo, homicidio doloso, homicidio otra cosa. Introducción. Después hablan del homicidio doloso, establece la conducta a una persona que matara a otra. Eso es inciso primero. El inciso segundo establece cuáles son los agravantes y así van desarrollando, ¿sí? Así ya se nota cuando saben. Siempre empiecen con el bien jurídico protegido y eso está en su programa y no me pueden decir que no saben siendo que está en su programa, ¿sí? Todas las lecciones ahí de arriba, hechos punibles contra otra cosa, hechos punibles contra otra cosa. Entonces eso tienen que manejar. ¿Qué es lo que está protegiendo esos artículos que van a desarrollar? ¿Sí? Siempre dice integridad física, en este caso, por ejemplo, hechos punibles contra los derechos patrimoniales, y ahí van hablando, y él me preguntó de conducta indebida en situaciones de crisis.
¿Cuántos son los que van a rendir? 100 por evento. Porque 50 estaban para el tercer llamado y la vez pasada 40, no sé qué se aplazaron. Esperemos que afloje el doctor Sánchez mañana. 5 minutos cada uno, por mi sector. Pasaste, pues ya todo. No, bueno, el que se queda además, ya es porque no lo está logrando, ¿sí? Cuando hay gente, ustedes ponen la liquidez y los propios autos en el primer patrimonio, o se realiza con diligencia la conducta tributaria ahí, y se prevé el hecho disponible cuando la entidad de Hacienda haga la disposición de su pago, para que es más o menos responsable de la situación económica social. Bueno, este hecho punible es doloso o culposo. Profe, no se escucha su consulta. No, dice nomás, o sea, está desarrollando lo que es la conducta indebida en situaciones de crisis. Dice que es doloso o culposo. En el objetivo era el duelo de la publicación inicial del caso, porque en una puede actuar con eficiencia y en el otro se puede hacer también la misma. Y ustedes leen que acá diga culposo. Ustedes leen que acá dice se castiga también la culpa. 179. 179. No, yo sé que dice eso, pero. ¿Eh? Si en el código no dice. Dice culposo. Dice en el inciso segundo, en los casos del inciso primero, negligentemente, si se conociera su solvencia, y en el inciso dos, realizará con negligencia. Bueno, estamos en el inciso primero. Inciso primero, sí o sí es doloso. ¿Sí? Sí o sí es doloso. Nosotros hablamos la vez pasada, cada artículo, cada descripción de conducta es un tipo legal. El inciso primero, todito es doloso. No dice ninguno culposo. Abajo, en el inciso segundo, dice negligentemente desconociera, entonces se puede decir que también castiga la conducta culposa. Y en ese caso establece una pena menor. ¿Sí? Inciso primero, siempre doloso. Y sería más o menos una persona que está a cargo de una empresa y sabe que ya está en un caso de insolvencia inminente o liquidez inminente. Entonces, de igual manera, por ejemplo, contrae deudas que sabe que no va a poder pagar. ¿Entienden? Contrae deudas, libra, qué sé yo, cheques, etcétera, y sabe que no va a poder pagar. Entonces, eso es lo que requiere el inciso primero. El inciso segundo ya habla de que una persona que no sabe manejarse, entonces ahí se le castiga, pero con una pena menor, porque el grado de reproche es menor a que vos sí sabes. Por ejemplo, no es lo mismo un economista que maneja el sistema a una persona común y corriente, qué sé yo, una persona que trabaja, por ejemplo, en el mercado 4 que vende, que tiene su propio negocio. No es lo mismo. Eso siempre se tiene que demostrar. Y eso en el proceso, o sea, es procesar, ¿sí? Pero eso implica el grado de reproche. El grado de reproche es mayor cuando lo que está haciendo la persona es más grave, ¿sí? Eso, por ejemplo, pueden decir en el examen. Entonces, más o menos, castiga muchísimas conductas, qué sé yo, disminuye su patrimonio. El caso, yo dije que era el caso de Betty la Fea, ¿se acuerdan? Bueno, Betty la Fea era conducta indebida en situaciones de crisis, que simulaba que hacía un negocio jurídico
de hipotecar su empresa, simulaba nomás porque sabía que era inminente que caiga en crisis. ¿Entienden? Ese es el caso de conducta en situaciones de crisis. Sí, don Armando cometió muchísimos hechos juveniles. Doctora, y este artículo 181 habla de violación del deber de llevar libros de comercio. Sí. Y eso es lo que yo no estoy entendiendo. ¿Cómo sería eso, doctora? Esta es una ley. Esta es una ley penal en blanco. Eso también tiene que ser. Ley penal en blanco. Es una ley, o sea, una norma penal que para completarse requiere elementos que están en otras normas. Por ejemplo, violación de llevar libros de comercio. Esto está, creo que está en el derecho civil. La ley del comercio, ahí está, la ley del comercio. La ley del comercio dice cuáles son los libros que tenés que llevar. Eso está en la ley del comercio, no en el código penal. El código dice, el que omitiera llevar los libros de comercio a que la ley obliga. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los libros de comercio, tengo que ver la ley de comercio. Por eso es una ley penal en blanco. Entonces, si vos no llevas tus libros de comercio y de esa manera se hace dificultoso conocer tu situación patrimonial, entonces en ese caso va a ser tu conducta punible. ¿Por qué? Porque de esa forma puede estar cometiendo muchísimos otros hechos punibles. Este sí es doloso, sí, este es doloso. Inciso primero. Inciso segundo, habla de conducta culposa también. No sé si entendiste lo que es violación de llevar libros de comercio. Serían los libros que la ley exige a todo comerciante que debe llevar. No sé, creo que son debe haber, no sé. Libros, bueno, sí, ustedes saben más que yo. Profe, creo que son 3 libros, creo que son. El libro diario mayor y el libro de inventario puede ser. Sí, bueno, yo nunca tuve este caso, no sé, si quieren darme con precisión mañana e ilustrarme, vean la ley del comercio y vean cuáles son los libros. Pero este es una ley penal en blanco, para saber cuáles son los libros, nos vamos. Misma cosa ocurre con los delitos ambientales, ¿sí? ¿Se acuerdan de delitos ambientales que dicen tipo que exceda lo que permite la ley o que permite la autoridad competente? Pues tenemos que ver qué dice la CEA, o sea, el IMADES. ¿Entienden? Mira, apuntar. ¿Puedo explicar el artículo 173 y qué construcción energía 173. Para que escuchemos. Sí. 173 y 189. Porque no hay un ejemplo que en construcción de energía eléctrica, por ejemplo, sería que una persona enganche su cable por la ANLE. Sí. Y hay una confunde con el artículo 179 porque parece que es mucho más específico ese ejemplo para ese artículo. A ver, un poco más, un ratito. Profe, ese sería cuando vos agarrás y estirás el cable, o sea, estirás el ande para tu uso de la casa, pero también depende de la instancia de la víctima, de cuánto sea el monto que le viene, ¿verdad? Sí, o sea, la víctima es la que tiene que denunciar para que la fiscalía pueda actuar. Sustracción de energía eléctrica. ¿Quién es la víctima ahí? Yo estoy viendo últimamente, por ejemplo, en los casos de las granjas de bitcoins, no sé si suelen ver, granjas se le dice, creo. Minas se le dice. Minas, bueno, minas de bitcoin. Y en esos casos, la ANDE suele denunciar. Ellos ven que hay un consumo excesivo en un lugar, porque dice que consume muchísima energía eléctrica. La máquina, ¿verdad? Sí, la máquina. Bueno, y eso suelen procesar por sustracción de energía eléctrica. Se suele procesar, hace poco vi que eran procesados los dueños del local donde estaban y también los dueños de las máquinas. Bueno, ¿por qué? Porque viola el derecho, porque dice que cuando la ANDE da una explicación técnica,
de que si es que hay un lugar que consume demasiada energía eléctrica, le perjudica a los que están alrededor también, ¿sí? Entonces, ese sería un caso de sustracción. Ya, ese ya es a mayor escala. Pero también una persona que no tiene su conexión normal y que conecta por tu, no sé, yo no sé, no sé ingeniería eléctrica, no sé cómo se conecta. Bueno, hacen eso, te sacan la energía eléctrica, entonces esa es sustracción de energía eléctrica. Porque este hecho punible, si te fijas, ¿cuál es la diferencia entre el ejemplo que me diste en el otro? Este está en el capítulo de los bienes. ¿Sí? Energía eléctrica está en el capítulo de los bienes. Dice, a ver, hecho punible contra los bienes y habla de la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales. ¿Sí? Objetos. Objetos, se considera. El daño o algo que le causaba al resto de la persona. Es lo esencial en sustracción de la energía eléctrica es que vos sustraigas la energía eléctrica. Efectivamente. En este caso es, vamos a leer el tipo penal. Dice, el que lesionando el derecho de disposición de otro sobre energía eléctrica y con la intención de utilizarla, la sustrajera de una instalación u otro dispositivo empleado para su transmisión, esos cables que suelen usar, ¿sí? O almacenaje mediante conductor no autorizado, es un cable que no está autorizado por la institución, ¿sí? Ni destinado a la toma regular de la energía o la instalación o del dispositivo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Esa persona que utiliza un cable para conectar por el cable de la ANDE sin tener su medidor y sin pagar, es este hecho punible clavado, ¿sí? Tal cual. Díselo así específicamente que sustrae la energía eléctrica con un dispositivo que no está autorizado. ¿Entienden? Dice así específicamente cada cosa. El otro dice, el otro está luego en otro capítulo. Hechos punibles contra el patrimonio, ahí habla de estafa, extorsión, etc. En este caso, cuando hablamos de sustracción de energía eléctrica, el bien jurídico protegido es el bien, el objeto en sí, en este caso, objeto inmaterial, que es la energía eléctrica, ¿sí? Y en este caso, el bien jurídico protegido ya es el patrimonio o el pago eventual que puede tener la persona. ¿Entienden? ¿Entendés? La sociedad, según los técnicos, decía, la gente le viene Puede más. ser Una persona es sujeto pasivo, ¿verdad? puede ser una persona particular, puede ser también una institución como la ANDE, una empresa, puede ser cualquier persona. Puede ser ANDE, puede ser justo le saca la energía eléctrica a una empresa, ¿entienden? Puede ser, víctima puede ser cualquiera. Profe, quiero hacer una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre testimonio falso y declaración falsa? Bueno, vamos a leer también. Bueno, ahora vamos a hacer... 242 y 243. Bueno, vamos a leer. 242 y 243. Vamos a terminar con la pregunta de la compañera, ¿sí? Aprovechamiento clandestino de una prestación. 189. Dice, el que con la intención de evitar el pago de la prestación clandestinamente se aprovechara del servicio de un aparato automático o una red de telecomunicaciones destinadas al público o de un medio de transporte o accediera a un evento o a una instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año con multa, siempre que no estén previstas penas mayores en otro artículo. Se castiga en la tentativa y dice, la pertinencia se aplicará también lo dispuesto en los artículos 171 y 172, que es hechos punibles agatelados. No sé cuál es tu duda. No, es que a mí me dieron este ejemplo de estos dos. Ah, la misma cosa. ¿Cuál sería el ejemplo de este artículo? O sea, yo creo que un ejemplo. Aprovechamiento de la una prestación. Bueno, por ejemplo, vos te vas... Este va a ser un ejemplo absurdo, pero te subís al colectivo y no pagas. Ese es aprovechamiento clandestino de la prestación. Prestación se refiere al servicio que le están ofreciendo, ¿sí? No estás pagando. Bueno, te subís al colectivo y no pagas, entonces cometes este hecho punible. Porque dice, ¿cuál es tu intención ahí? Evitar el pago.
¿No te subí? ¿Entienden? Sí, en los conciertos. Ese. Ahí está. Ese. Claro, ahí está. A un evento, hay que acceder a un evento, a una instalación. ¿Entienden? Te vas a la cancha y saltar nomás el tejado. Ese es este. ¿Sí? ¿Ya está? Bien. ¿Cuál era el otro 240? 43. 242 y 248, perdón. ¿Están entendiendo? Mañana lo sabremos. Testimonio en el juicio. ¿Eh? Testimonio en el juicio. Testimonio y declaración, ¿verdad? Ese es. Testimonio falso, vamos a leer. Testimonio falso dice. Primero, luego tienen que decirme que eso está en el capítulo que habla de los hechos punibles contra la prueba testimonial. ¿Sí? Pero está saliendo de la percepción. No son dos parciales. Diferencia. Sí. Era. ¿Eh? ¿Café? La potencia. Sí, quiero. No quiero más usar. Nunca. Se dieron cuenta en el semestre, nunca jamás me preguntó si quería café. Y un día el examen, el mejor del mundo. Amerita. Sí. Pero, ¿querés comer algo, doctora? Algo salado, dulce. Café. Lástima, no te podemos ofrecer café virtual, profe. No es tú. En serio, para mí lo más satisfactorio es cuando rinden bien. Para mí es, tipo, lo logré. Para mí es tristeza que ustedes aplacen. Yo no soy esa persona que quiere aplazar. El doctor tampoco. El doctor es, en serio, el profesor más bueno, pero él es muy justo. Si ustedes no saben, no les va a hacer pasar. ¿Vos rendiste con quién? ¿Vos rendiste con nosotros? Con la sí. Sí, está bien. Él rindió muy bien. ¿Dónde está el otro delegado? Alex no está. No, ya salió, estaba. Alex todavía no rindió. Para mí que. Yo no recuerdo. No sé. Bueno, Mañana tiene rinde que con rendir. Tiene que dar ejemplo también. Por el delegado. Al doctor le tiene hacia los delegados. Se quedó Alex, profe. Bueno, tiene que estudiar bien. Qué Todos tienen que pesado, estudiar bien. Todos tienen que estudiar bien, ¿sí? Pero con más razón tienen que estudiar los representantes. Profe, ¿Sí? con relación al testimonio, es justamente como dice el título, cuando vos testificás ante alguien. Y la diferencia con una declaración normalmente es... Bien. Pasa que la gente confunde declaración con hablar, entonces ahí ya está la confusión. Y declaración normalmente es en un documento, va a declarar. Claro. Ahí la confusión surge porque dicen declaración del testigo. O sea, ella, ¿qué es testimonio? ¿Qué es? ¿Entienden? Claro. Entonces, testimonio falso. Bueno, testimonio falso. 242. Dice, el que formulara un testimonio falso ante un tribunal u otro ente facultado para recibir testimonio jurado o su equivalente, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. Hasta 10 años. Es un crimen. El que actuara culposamente respecto a la falsedad de su testimonio será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Testimonio falso. Este es el artículo, no sé si alguna vez alguien se fue a hacer testigo en un juicio, pero antes de pasar a hacer su declaración, se les convoca a toditos los testigos y se les hace saber lo que dice el artículo 242, que es testimonio falso. Y te dicen la pena. Entonces, ya sabes, si vos te vas ante un tribunal, y tiene que ser sí o sí ante un tribunal u otro ente destinado a recibir testimonio jurado, porque ellos juran decir la verdad, ¿sí? El testigo jura decir la verdad, no el procesado, el testigo. El procesado si quiere puede mentir, nosotros acá no castigamos eso. El testigo tiene que decir la verdad. Entonces, elemento clave. Primero, elemento fundamental es que el testimonio tiene que ser ante un tribunal u otro ente facultado a recibir un testimonio jurado. ¿Sí? Ese es el elemento fundamental del testimonio falso. Tiene que ser ante un tribunal que reciba una... Porque en base a esa declaración, en base al testimonio que da la persona, se va a condenar
a otra persona. ¿Entienden? Por eso es que es bastante grave. Si estás mintiendo, entonces es sumamente grave. Declaración falsa, 243. Dice, el que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración formulara una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. El que actuara culposamente respecto a la falsedad será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año con multa. Como ven, estos hechos punibles son dolosos y también son culposos. Doctora, Sí. para cerrar la idea, el testimonio falso entonces es ante un juez, ¿verdad? Y la declaración falsa es cuando yo, por ejemplo, declaro que mi salario es de 3 millones, pero en realidad es de 5. Allá, esperamos un ratito. Allá. Sí. Bueno, y esa es la declaración jurada de bienes. Ahí. Declaración jurada de bienes, por ejemplo, a nosotros los funcionarios públicos nos exigen que completemos la declaración jurada. Porque es importante que digamos la verdad, ¿verdad? Para que se pueda de esa manera combatir lo que es la corrupción. Porque materialmente no es posible que una persona que gana 10 millones tenga una casa que vale 1.000 millones si no se endeudó la vida. Entonces, con eso va a ser un cruce de datos y se puede, ¿sí? Te puedo dar un ejemplo de justamente eso que estás diciendo. Sí. Por ejemplo, la declaración falsa. Yo ingreso como funcionaria pública, gané el concurso y sí o sí estoy obligada ante la Contraloría declarar mis bienes. En un momento, si a mí me ascienden de cargo, yo tengo que ir a actualizar mi declaración jurada ante la Contraloría. Entonces yo tengo que decir, o sea, tengo que contrastar mi declaración jurada cuando empecé como funcionaria y cómo estoy cuando haciendo. Y lo mismo cuando dejo de ser funcionaria. Entonces ahí es donde vos vas actualizando tu declaración. Claro, y si se demuestra, si hay una inconsistencia entre tus bienes y lo que vos declaraste, entonces se puede iniciar el proceso por declaración jurada falsa. Muchas veces tenemos así formularios que dicen declaración jurada, ¿sí? Tipo que el banco te pide que cuando estás entregando plata y vos decís que es por el producto de tu servicio o lo que sea, y vos haces una declaración jurada. Entonces, si vos haces eso y mentís, entonces te pueden perseguir por declaración jurada falsa. La diferencia entre uno y otro, testimonio falso y declaración falsa, es que el testimonio falso se hace ante un juez o tribunal. La declaración falsa puede ser ante cualquier órgano que reciba una declaración jurada. ¿Entienden? Y testimonio falso generalmente es un juicio y la declaración falsa no. ¿Entienden? Sí, profe. No sé si tienen otra duda. Aprovechen, chicos, si tienen. Reducción y la obstrucción de restitución de bienes. La diferencia entre eso está en 194 y 195. Reducción lo entiendo y es muy similar el 195. Vamos a ver, ¿qué no hay diferencia? Bueno, dice, hechos punibles contra la restitución de bienes. Obstrucción a la restitución de bienes, 194. El que ayudara a otro o que haya realizado un hecho antijurídico con la intención de asegurarle el disfrute de los beneficios provenientes de aquel, o sea, asegurarle al otro que disfrute los beneficios de un hecho antijurídico, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. En estos casos, la pena no excederá de la prevista para el hecho del cual provienen los beneficios. No será castigado por obstrucción el que sea punible por su participación en el hecho anterior, bla, 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 bla. Bueno, inciso primero es el que nos escribe la conducta, ¿sí? El que ayudara a otro que haya realizado un hecho antijurídico con la intención de asegurarle el disfrute de los beneficios.
Le estás ayudando a que el otro disfrute de los beneficios, ¿sí? De un hecho antijurídico cualquiera. Reducción dice, el que con la intención de obtener para sí o para otro un beneficio patrimonial indebido, recibiera la posesión de una cosa, acá ya se requiere que sea un objeto material, una cosa obtenida mediante un hecho antijurídico contra el patrimonio ajeno, y le proporcionara a un tercero, lograra su traspaso de otro a un tercero o ayudara en ello, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. La reducción se refiere sí o sí a que la persona que comete el hecho tiene que tener la intención de obtener un beneficio patrimonial. Para él puede ser también para otro. Pero la clave acá es que se refiere a una cosa, ¿sí? Reducción clásico es la moto que El control no lo... una cosa, o sea, un objeto material, qué sé yo, el celular, por ejemplo, celular clásico. Después te vas al mercado, no sé qué, marketplace de Facebook y encontrás tu celular. Un desarmadero puede ser, profe. Desarmadero también es Eso una- se, ¿Entienden? El otro, sí, perfecto, profe. el otro se refiere a los beneficios del, más bien se refiere, por ejemplo, puede ser dinero, puede ser, ¿entienden? Obstrucción. Profesora, ese punto ahí sobre reducción, por eso que yo entiendo cuál es el concepto del costo. Qué sé yo, una persona X para que te traiga objetos robados y vos Daniel, por ejemplo, agarra ese celular, le roba a un compañero, viene y me trae a mí y yo me dedico a vender ese celular, sabiendo que he robado. ¿Entienden? Esa es reducción. Los que agarran y roban los autos y venden, esa es reducción también. ¿Entendieron? Lavado. Ese salió en el examen. ¿Cuál? Lavado. Yo ni vi su examen. Creo que sé que estaba muy largo. Yo la verdad que el doctor netamente se encargó, personalmente. No pude hacer nada. Igual no hubo caso. Por eso le digo que yo sé que hay muchos que rendían oral y van a pasar. Yo le quería decir que ustedes seguían y seguían y seguían y seguían. Y bueno, véanse ustedes. Es que ustedes pretenden escrito a selección múltiple y le regalar por poco. Encima me venía y me decía que va a ser con código, ¿verdad? Y decía yo Salvador Sánchez y Dios mío. Y eso es lo que yo digo, pero bueno. Sí, el tema de la mayoría. Yo sé que muchísimos vieron, porque a mí todo me llamaban. A mí me llamaban la atención, era el doctor Sánchez, así que ni les cuento. Entonces, te cuento que sí, sí. ¿Ustedes son cuántos? ¿Son 400 por ahí? No. 240 por ahí vamos a hacer ahora. 240. Vamos a ver cuánto quedan. Ah, mentira. Ay, no, Re mala era. No, y mañana son 100. Doctora, y el Inyectarme café, doctor pues. Sánchez no puede descansar, nos vamos mañana. Profe, vos no vas a tomar a nosotros mañana. Ya pedí permiso para mañana, ya no hay caso. La doctora Cecilia viene mañana. Pero yo te puedo hacer una pregunta. Sí. Dice que a grandes rasgos sabemos ahora que el tema de lavado de activos en cuanto al dinero es impropio, por decirlo así, ¿verdad? Pero dice que ambas figuras dice que el que convirtiera o ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico. ¿Verdad? Y parece muy igual. Parece una reducción.
lavado de activos. Y Sí. lavado de activos y reducción. Con reducción, artículos 195 y 196. El que con intención de obtener para sí o para otro un beneficio patrimonial indebido recibirá la posesión de una cosa obtenida. Y el otro, el que convirtiera u ocultara objeto proveniente de un hecho antijurídico. El otro entonces recibe de alguien que hizo esa conducta antijurídica y el otro hace la conducta, realiza la conducta. Reducción. Daniel roba un celular, me trae a mí y yo vendo. ¿Sí? Reducción, yo la que estoy vendiendo. ¿Me entienden? Yo estoy vendiendo. Sí. No importa. El código no exige que sea tu profesión o que da lo mismo. Bueno, ahora bien, ese dinero que yo obtuve del celular que vendí, ese dinero puedo, qué sé yo, invertir en una empresa que yo tengo y así es lo que se llama el lavado. O sea, convertir un dinero que obtuviste ilegalmente que parezca que sea, ¿entienden? El origen que vos ocultás, profe, del lavado. El origen de ese. Pero ya de lo que obtuviste. Sí. Puede ser también el hecho punible precedente, puede ser narcotráfico, clásico de narcotráfico, tráfico de armas, etc. Esos son hechos punibles que producen mucho caudal de dinero. Entonces, generalmente se hacen empresas fantasmas, luego te van la dirección y nunca existió. ¿Entienden? Empresas de maletín. Y los expedientes de lavado luego son así. Se arma un esquema impresionante, se ingenian los muchachos de una manera impresionante para delinquir. Bueno, hacen una empresa fantasma y simulan que el dinero que obtuvieron, generalmente narcotráfico o lo que sea, dice luego todos los hechos que pueden ser precedentes de lavado de dinero, dice en el inciso primero y todos los numerales que dicen, ¿viste? Miles, contrabando, etcétera, etcétera. Casi todos. Obtuviste un beneficio patrimonial de un hecho punible y el lavado de activos lo que hace es tratar de simular el origen de ese dinero y meterlo dentro del sistema financiero legal, común y silvestre. ¿Sí? El blanqueamiento. Lavado luego se dice porque se trata de limpiar su origen y que parezca legal. ¿Entienden? No sé si entendiste, Denise. Sí, profe. Gracias. Dice luego, convirtiera o ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico o respecto de tal disimulara su procedencia, ubicación o su hallazgo, su comiso especial o su secuestro, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o con multa. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. No era tan largo, pero se fue alargando ahora. Después de los 2019 se alargó. Dime. ¿Será que puedes explicar la diferencia entre artículo 263, producción de moneda no auténtica, y artículo 264, circulación de moneda no auténtica? ¿260 y cuánto? 263. 263 y 264. La diferencia está en que uno produce y el otro hace circular. Producción de moneda no auténtica dice el que, 263, el que con la intención de ponerla en circulación como auténtica o de posibilitarlo, produjera moneda no auténtica o alterara moneda provocando la apariencia de un valor superior. O sea, yo tengo una máquina impresora espectacular e imprimo billetes. Sí, mi intención es ponerla en circulación. Intención de ponerla en circulación. ¿Sí? En el 864 ya habla de ponerlo luego en circulación. ¿Sí? ¿Sí? Uno produce y lo circular a otro. Espérame que un ratito. Carolina. Conste que en el artículo 263, en el ítem 3 también habla de poner en circulación. Por eso es que el 264 te dice, en los casos no previstos en el 263,
Sí. El 260. El otro ya es específico, el que se El otro lanzó es la mente de hacer circular. Claro, es producir y es, a ver, 263, inciso primero, numeral 3, dice, poner en circulación, ¿cierto? Igual que el otro, como auténtica moneda no auténtica que él haya producido. ¿Sí? Producción engloba que yo produzca una moneda falsa, primero hice con la intención de poner en circulación. Si yo ya puse en circulación una moneda que yo misma produje, entonces ahí ya es inciso, o sea, inciso primero, numeral 3. El inciso tercero, o sea, el numeral 3 lo que requiere es que vos pongas en circulación una moneda que vos mismo produjiste, ¿entienden? El 263, inciso primero. Y el 264 no requiere que vos seas el que produce la moneda falsa, sino que simplemente lo pongas en circulación. Ahora bien, este caso es doloso, ¿sí? Tenés que tener la intención de lucir al engaño de los demás con la moneda falsa. ¿Se entiende la diferencia? Primero es producir, podés también poner en circulación, pero siempre el requisito es que sea la misma persona que produce. El otro es poner en circulación. No requiere que sea la misma persona, sí. Ponele que, sí, Daniel crea la moneda y yo pongo en circulación, entonces yo voy a hacer circulación y la producción. ¿Entienden? Capaz, yo por ejemplo produzco y a la par hago circular. Entonces yo por ejemplo te doy a vos y vos sabés que esa es una moneda no auténtica y de igual forma haces para circular. Entonces vos vas a hacer punible por producción y yo por circulación. ¿Entendés? Sí, sí, así es. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Esos son, ¿dónde están? Bueno, 197. Bueno, ensuciamiento, alteración de agua, contaminación del aire, maltrato del suelo. Castiga el dolor o la culpa. Exactamente. Bueno, prácticamente todos, si vamos a leer todito, creo que el bien jurídico protegido en este capítulo es la vida, pero en realidad dice el título, dice hecho punible contra la seguridad de la vida. Hecho punible contra la vida está en la primera parte, que es la parte de homicidio. Sería, ¿cuál es la diferencia? Hecho punible contra la vida. A ver. Artículo 197. No sé qué elecciones. Tienen que buscar. Hecho punible contra la vida. O sea, primero está título 1, hechos punibles contra la persona, y este está en hechos punibles contra la seguridad de la vida y de la integridad física de las personas. ¿Cuál es la diferencia? En hechos punibles contra la vida se atenta directamente contra la vida, homicidio, todo lo que es homicidio culposo, homicidio por suplica a la víctima, etcétera, etcétera. Y en el otro lo que protege es el derecho de las personas a tener una vida en un ambiente seguro, no la vida en sí. Claro, en este caso, en este capítulo se habla de las bases naturales de la vida, por eso es que se protege el simple hecho de contaminar el agua, por más de que nadie haya muerto por eso ya se castiga también, ¿entienden? Por el derecho que tenemos todos de vivir en un ambiente seguro. Claro, evitar el daño que se le causa a la persona. No requiere que exista una afectación a la vida netamente. ¿Entienden? Sí, sí, de la Constitución.
Sí, 6, 7 y 8 que habla del derecho al medio ambiente. Todos estos son delitos ambientales y según la Constitución Nacional implican la obligación de recomponer, creo que dice indemnizar, recomponer. O sea, si vos, por ejemplo, contaminación de suelo, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Recomponer al estado anterior para tratar de volver al estado anterior en el que estaba. Porque al derecho penal no solamente le importa castigar a la persona, sino también tratar de obtener una... ¿Perdón? Una consulta. Sí. ¿Por qué la tortura, el artículo 309, está en el apartado de los bienes jurídicos que protege el ejercicio de las funciones públicas? Porque generalmente son cometidos por funcionarios públicos o por encargados. Dice luego el tipo penal en el 309. Sí, menciona, profe. Sí, por eso. Por eso. Porque tiene que ver con el abuso del poder. ¿Por qué está en hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas la tortura? Porque generalmente son funcionarios públicos, casi siempre. Tiene que ser casi siempre son funcionarios públicos. Por eso está ahí. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Claro, claro. Sí, sí, es tipo penal común, especial. Eso para mí es muy importante que sepan, que ustedes sepan decir, este es un tipo penal común porque tiene que ser, puede ser cualquier persona. O que me digan, este tiene que ser un tipo penal especial porque tiene que ser un judío. Sí, se tiene que empezar. O sea, para mí es importante ver que ustedes entendieron. De memoria lo es imposible saberlo. No me vamos a querer decir. Profe, en la tortura, Sí. inciso tercero, el número 3 dice luego cuando el autor no fuere funcionario. Por eso es que dije que generalmente son funcionarios. Sí. Generalmente. Por eso está en este capítulo. Pero la propia norma te abre un espacio. Pero sí o sí la tortura tiene que ser para obtener una confesión o una información, etc. ¿Cuáles son los elementos especificadores del injusto? ¿Del qué? Del injusto, especificadores. Del injusto. Y eso depende ya de cada tipo penal. Para decir que hay un injusto penal, la norma te establece ciertos elementos. Por ejemplo, para decir que el injusto es hecho punible, ¿sí? Los hechos punibles tienen sus características, los elementos. Por ejemplo, hablábamos de tipo objetivo, tipo subjetivo. Tipo objetivo, la descripción de la conducta, y tipo subjetivo tiene que ver con la intención del autor. Si es dolo o culpa, a eso se refiere. Nexo causal es después. Primero vemos que exista una conducta y ahí dentro del tipo objetivo vemos primero resultado, después resultado típico, nexo causal, que la persona sea y después vemos el tipo subjetivo y así. Pero todos esos que estamos diciendo son los elementos especificadores del injusto. Para que vos puedas decir que hay un hecho punible, tenés que verificar todo eso, ¿sí? Verificar que se den los elementos del tipo. Por ejemplo, en homicidio, esencial es verificar que dé el resultado, o sea, que exista el resultado de muerte. ¿Entienden? Para hablar de homicidio combustible. Eso ya es el segundo del tipo subjetivo. Pero todos esos son los elementos especificadores del injusto. A eso se refiere. Serían las características de cada hecho punible. ¿Me entiendes? Por ejemplo, homicidio requiere que mate a otro.
Homicidio por súplica de la víctima requiere que se mate a otro, pero que sea como consecuencia de la súplica de esa persona. Reiteradas, así lo dice el código. Entonces, se tienen que dar todos esos elementos para decir que existe ese injusto, o sea, hecho muy bien. A eso se refiere. Se salen más. Yo estoy tomando demasiado café, no me da problema. Mañana te vamos a No, ya. Bueno, yo estoy enganchando desde la mañanita. ¿Cómo? Bueno, ¿alguien más? Chicos, aproveche para hacer preguntas ahora. ¿Algún tema que no esté claro? Sí. ¿Alguna pregunta Salvatore? ¿Alguna pregunta Salvatore que usted va a tirar? ¿Qué derecho penal? Diferencia entre tipo penal, tipo, no, gracias. De tipo penal común, tipo penal especial. 203. Producción de riesgos comunes. Que por ejemplo no. ¿Qué artículo, profe? 203. De que causara un incendio de dimensiones considerables, en especial en un edificio. Se llama hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos. Producción de riesgos comunes. Si vos haces un incendio, hay una cantidad de personas que está en peligro, no solamente una persona. Por eso es que se llama riesgos colectivos, ¿sí? Colectividad. Sí, la seguridad de las personas ante riesgos colectivos. Si vos incendias un lugar, entonces las víctimas van a ser varias personas, una colectividad. Por eso es que habla de riesgos colectivos. ¿Sí? Ese es el caso que vos incendiaste, en el caso que no sea Sí. tu culpa y sea a causa Y bueno, hay un accidente. Y vos tenés que demostrar que existe. Por ejemplo, si una persona pone una bomba en un lugar, es producción de riesgos comunes. Este tipo penal requiere simplemente que se produzca el riesgo, no la existencia del resultado, ¿sí? Sino dar confuso. Se pone una bomba, producción de riesgos comunes. Esa bomba le mata a alguien, homicidio. ¿Entienden? Una conducta de una persona puede ser varios hechos punibles a la vez, pero partecitas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy y coloco una bomba en el palacio. No sé, me enojé con alguien. Entonces, me voy y coloco la bomba, producción de riesgos comunes, ¿sí? Y le mato a una persona, muere a una persona, homicidio, ¿entienden? Pero dice siempre el tipo penal, dice, el que causara un incendio, una explosión, la fuga de gases tóxicos, la persona tiene que causar eso. No se requiere, les repito otra vez, no se requiere que exista sí o sí la muerte de alguien o que alguien se lesione. El simple hecho de producir ese riesgo para los demás ya configura. No sé si Denis quiere decir algo. Doctora, ¿qué se llama un artificio que puedes saber que vos sabés que esto es como vamos a aplicar nosotros y capaz no sabemos si vamos a entender? Depende más de la bolilla que les toque. Por eso. Depende de un concepto que sea complicado No, y no sé cómo. ¿Cuál es la pregunta? Para mí siempre, doctor, habla siempre de dolo, culpa, pregunta cuáles son las bases naturales de la vida, después homicidio agravado, o sea, homicidio calificado. Los que rindieron el segundo llamado tienen varias preguntas y alguna de ellas puede ser que porque se hizo el otro. Pasa que cuando es escrito, tenés que poner todo lo que sepas. Es mucho más complicado porque le pasea por todas las bolillas. Oral, vos rendís
Yo me doy cuenta cuando la persona sabe y ponerle no me contesta una pregunta, le hago otra pregunta. Y si me contesta, bueno. Si no, le voy a preguntar otra vez. Y si me sigue sin contestar y nos quedamos ahí en un punto que ya no hay retorno, entonces chao. Pero, o sea, milagros, si no estudiaron, no van a pasar. Y el que estudió, el famoso, este es fácil para que estudió. Si estudiaste, lo único que necesitas es estar tranquilo, sentarte y hacer lo que... No quedarse callado, eso es lo esencial. Vos empezás bien. Todas las bolillas repasen la primera parte especialmente, ¿sí? Cómo van a empezar cada bolilla. Y eso a mí, van a ser 100, imagínate 100 personas. Si empezás bien, ya hay una pauta de que, bueno, lo va a lograr. Entonces empezamos nomás con las preguntas. Muy difícilmente le deje terminar la bolilla. Tiene que ser catastrófico, ya empezaste muy mal para que te... Así es. Eso me decía a mí mi papá y efectivamente fue así. O sea, mi papá, el consejo que me dio es aprender. Él me decía luego que él estudiaba siempre todas las primeras partes, todas las bolillas. Y después lo que le preguntaba al profesor. Y efectivamente, a veces no te da el tiempo, entonces repasar las primeras partes porque vos arrancás bien y el profesor se da cuenta, este sí estudió. Te comienza a preguntar, le haces 2 o 3 preguntas, chao. En cambio, cuando he escrito fueron 25 preguntas de muchísimas bolillas. Para mí, años luz conviene que sea oral. Así. La persona que estudió luego, en serio, ni 5 minutos está en la mesa porque rápido el profesor se da cuenta. Y el que se está quedando mucho tiempo ya es porque está difícil. Entonces, no sé. Su programa, con nosotros, yo tuve ya un caso en el que la persona me trajo un programa que estaba súper escrito. Y eso es fraude. Le aviso ya. No quieran hacérselo vivo de traer su programa ahí con todos los garabatitos porque yo me doy no sé cómo Dios me ilumina y dice, esta persona, pásame tu programa. Ya. Y ya tuve caso y eso es fraude y no hay tolerancia con eso. Sí. Chao. Bueno, sacan su bolilla y ya tienen que rendir. La persona que saca su bolilla y quiere irse lleva 1. Eso es así, siempre fue así. No va a pasar, tercer llamado. O sea que igual hay personas que no quieren rendir. Y bueno, tercer llamado ya es. Ojalá que no. No, igual, te digo, depende de cómo desarrolles. No hay un límite mínimo y máximo. Depende del profesor. La misma cosa. Sí. La misma cosa. Te vas, te sentás, desarrollas tu bolilla, te llama. Te va a llamar, no sé cómo va a ser mañana la instrucción, pero te llama el docente. Y te sentás y desarrollas. ¿Qué cosa? No. Por sorteo primero lo pensaba. No. Que sean los que le faltan pocos puntos. ¿Qué cosa? Que sean los que le faltan pocos puntos. A los que le faltan pocos puntos. ¿Para pasar? Bueno, y muy difícilmente tengan 0. Ya, catastrófica tiene que ser ahí. No, la persona que le falta poco generalmente más yo. Más bien rendido. Me faltaba poco, pero igual. Y sentaba. ¿Eh? Hice todito, bien, lee esa hoja. No me acuerdo. Por eso les dije que hay gente que si rendía oral iba a pasar. O iba a pasar. Pero algo malo ahí. Yo no vi los exámenes, yo no vi la planilla, yo no sé. Yo me enteré no vaya que estaban siempre al tercer llamado y dije, ¿qué pasó? No sé. Pero bueno, piensen que esta va a ser la materia de la cual van a hablar a sus hijos. Y le van a contar, yo cuando estaba en la facultad, me llamaba la de finanzas. Este va a ser derecho penal. Bueno, yo de verdad espero que rindan bien, que rindan tranquilos
Yo ya acá me estoy dando cuenta que muchos ya estudiaron, que tienen noción. Los que tienen dudas quiere decir que estudiaron. Los que no tienen luego ni duda a esta altura del campeonato es porque o son demasiado cracks o no están entendiendo bien. ¿Sí? Entonces, nada, traten de rendir tranquilos, duerman bien hoy. Si no estudiaron, lo que no estudiaron ya a esta altura ya no van a más. Profe, ¿Sí? ¿será que podemos hacer un repaso rápido del hecho punible contra el Estado? El 269, así, viste que es cortito, 269, 70. Acá con la asistencia del Estado. Sí, profe. Y acá dice que intentara lograr o lograra mediante fuerza o amenaza de fuerza menoscabar la asistencia de la República o modificar el orden constitucional, será castigado con pena privativa de libertad de hasta no menor de 10 años. Acá castiga la tentativa o el hecho de lograr luego, dice mediante fuerza o amenaza de fuerza, menoscabar la existencia de la República. Parece muy... Es un tipo penal que yo hasta ahora no vi que exista un proceso por eso. Por eso, va a tener que construir, va a tener que construir qué es la existencia de la República y cómo se puede menoscabar. Yo te diría, sea una persona que trate de amenazando, qué sé yo, al presidente de la República, trate de tomar el poder como, qué sé yo, quiere convertirse en dictador, le amenaza la vida al presidente, entonces ahí está violando lo que es el Estado como está constituido en la Constitución Nacional. Porque el presidente es elegido mediante el voto popular. Si una persona quiere venir mediante fuerza o amenaza de fuerza a constituirse y menoscabar la existencia de la República implica los tres poderes del Estado, que sé yo, disolver el Congreso o amenazar al presidente de la República, porque ahora nos parece lógico, pero pasaba muchísimo antes en esta historia que se amenazaba a punta de pistola a un presidente para que sea la presidencia a otra persona. Tenía presidente que duraba un mes. Exacto, 3 días y eso. Sí. Entonces, eso sería una amenaza de fuerza. Okay. Y sabes qué? a la comunidad de la República como está constituida en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional habla de 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y justicia. Y también la forma de acceder a esos cargos. ¿Sí? Si una persona viene y mediante fuerza o amenaza de fuerza se constituye o quiere constituirse en uno de esos, de esos órganos, entonces va a estar cometiendo ese hecho. Se refiere a... ¿Sí? Una preguntita un poco así de forma nomás. ¿Por qué, por ejemplo, no sé si vamos a ver la respuesta, pero cuando uno, o sea, yo por ejemplo trataba de estudiar, memorizar el orden o de repente el hecho, acá por ejemplo en el 269 habla ya directo de un atentado y en el 270 es como que la preparación de ese atentado. Y ¿por qué no habla primero de la preparación y después del atentado así en ese orden? Hay que preguntarle al legislador. No sé. Bueno, pero que varios artículos vienen de este orden. ¿Por qué castiga expresamente la preparación aparte? Porque los actos preparatorios en teoría no son punibles, salvo que la ley expresamente castigue. Si ustedes me quieren hacer muy me pueden decir, cuando hablan de preparación de un atentado, por ejemplo, pueden decir, este es un hecho punible, uno de los pocos hechos punibles que castigan los actos preparatorios, porque no castiga la ejecución del atentado, sino la simple preparación. Por ejemplo, qué sé yo, una persona que quiere erigirse como presidente de la República y que prepara una cantidad de bombas, se reúne con varias gente, todavía no está ejecutando su intención, pero ya está preparando. No sé por qué no está en orden, pero la verdad que eso es... Profe, ¿no puede ser el ejemplo del caso del PLRA cuando en el local ya estaban preparando todo el... justamente esas bombas molotov y todo eso? Sería una preparación de un atentado. ¿Te acuerdas? Porque para castigar la tentativa ya necesitas que haya el inicio de la ejecución. Eso ya depende de la parte general, ¿verdad? Tendrían que
No, es antes otra vez de la ejecución de la conducta. Por ejemplo, sí, sí, estar preparado no. Por ejemplo, cuando vos tenés un acto preparatorio son, por ejemplo, yo tengo la intención de matarle a alguien, entonces compro veneno. Comprar veneno es un acto preparatorio, pero en sí no es punible, ¿entiendes? Salvo que, sí, cuando yo agarro y pongo el veneno, ahí ya sí, ya estoy ejecutando y ahí ya es tentativa, ¿entiendes? Pero comprar el veneno no. Entonces los actos preparatorios no son punibles salvo que la ley diga expresamente que se castiga como es en este caso. El simple hecho de preparar ya se castiga también. Sí, la tentativa. Sí. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, decime nomás. Profe, viste que yo entiendo, por ejemplo, del artículo 270 que nosotros, o sea, el infractor de la norma lo que hace es preparar algo ya dentro del territorio nacional en contra de la existencia del Estado. Y en el 271, por ejemplo, EPP, se va y le declara la guerra a Argentina. Sí, así es. Pero entonces nosotros, nosotros vamos a decir otra nación. Exactamente. Uno es, 270 es contra el Estado en sí, contra la República de Paraguay, y otro es cuando, qué sé, por ejemplo, así como decía el EPP, dice que le declara la guerra a otro Estado, ¿entiendes? Supuestamente representan al país y declaran la guerra a otro Estado. Eso. Y el 272 habla del desistimiento, no configura una nueva conducta punible. Lo mismo, profe, el 273. Atentado contra el orden constitucional. Ese no es porque el Estado garantiza el orden público y atenta contra el orden público. Es contra lo que está, a ver, contra los órganos que están constitucionalmente establecidos. Sí, te escucho. Tipo la Cámara. Sí, sí. Artículo 1, 2 y 3 de la Constitución. Sí. Dice luego y eso es lo que es muy subjetivo porque depende, siempre decía el profesor que explicaba, depende siempre de quién queda en el poder para poder perseguir. Es así. O sea, profe, vamos a tener que desarrollar nosotros la lección otra vez. Sí, claro. Por ejemplo, así a modo de ejemplo, nomás a mí me toca la bolilla 2 y yo tengo que pasar a decirte, trata sobre los hechos comunes contra la persona, atendiendo el artículo 4 de la Constitución Nacional. Específicamente sobre los hechos comunes contra la vida, hablamos, por ejemplo, del homicidio doloso en el 105, que habla de que matar a una persona con intención. Los tipos el homicidio calificado trata cuando atenta contra su madre, su padre, un hermano. El asesinato y su diferencia conceptual entre la culpa y el dolo es que uno tiene la intención, sabe lo que está haciendo y sabe la finalidad de su acto. Así también habla de el latrocinio, que es cuando se produce un asalto y por resistencia de la víctima el ladrón lo mata, pero la finalidad no era matar, sino que sustraer un objeto a la persona. El reproche de homicidio puede darse en el caso... Ahora va a rendirme, va a explicar. Ya pasaste. Puede ser así, profe. Sí, así. Un aplauso. Gracias. Eso no lo quería saber porque así estoy practicando. Ya aprendió virtual. Bueno, no sé. ¿Quién era? Carlos Benítez. Judith. Judith soy. Judith. De repente desarrollas más o más
¿De qué? Para eso está haciendo ahora ya. ¿Verdad, profe? Yo ahora no le voy a poder desarrollar. Quiero que me entiendan también, yo estoy desde las 7 de la mañana trabajando, yo vengo del Palacio de Terminar Conclusión, vine a enseñar otra vez y estoy mintiendo. Doctora, y en 20 minutos no podés hacer nada. Bueno, Pero mañana, lo que quiso decir. Lo que entiendo yo. Sí. Cierto, profe, esa es la gran ¿Qué pasó? pregunta. Ese es uno. Sí, es la última. La 1 es ¿cuáles son las bolitas la más más. difíciles de No, ese hacer? uno es difícil también. Las más difíciles son estas que estuvimos viendo recién. Ese 28 no entra, profe. La inentendible. Abigeato, profe. Abigeato. Eso también se le preguntar cuándo es abigeato. Yo tengo entendido que el abigeato es cuando importa si es un ganado mayor o menor y el reproche depende de cuánto es el perjuicio a la persona. Porque no es lo mismo el que se roba una vaca al que tiene 100.000 cabezas de ganado o robar una vaca al que tiene 2 vacas. Está bien, Carlos. Sí, así es. Así es. La clave es, por ejemplo, Tiene que ser clandestino, por o sea, apropiación clandestina. ¿Qué? Apropiación clandestina. Clandestino y el objeto tiene que ser. Si una persona, por ejemplo, este salió en el examen, se agarra un perrito, ¿qué es? Un perrito, una persona, Una mascota. un perrito, una mascota. ¿Qué es? Depende de dónde agarró el perrito. Si tuvo que entrar en la muralla de la casa o entró en la calle. Estaba en una granja el perrito y corta el alambrado y agarra el perrito y le lleva. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Va a tener Apropiación. De mascota. Ah, tener porque hay perritos que cuestan 5 o 10 millones. Abigeato va a correr. ¿Qué pasó, Carlos? apropiación. Carlos, Abigeato tiene que ser si o sí cabeza de ganado mayor. sí. ¿Y el perrito qué es? No es ni ganado mayor ni menor. Entonces no es. No es abigeato. Ese, por ejemplo, se suele preguntar. Entonces, no es abigeato, es hurto. Y eso salió en el examen. Pero donde sea tiene que ser no hacer que sea una vaca. El objeto es lo que hace la diferencia. Y si agarra una vaca, abigeato. Pero si es un perrito, ¿cómo? Sí, es un bien. Es un bien. Así se reconoce en el Código Civil. Bien. Bueno, dale. ¿Qué cosa? Sí, puede hablar de las leyes nuevas que salieron, la 3440 que modificó varios artículos. Por ejemplo, la última ley que salió, la de lavado de activos, que modifica. No sé, yo creo que voy a hablar con el doctor mañana. Muy difícilmente le preguntamos muchas cosas a él. Para mí les decís que la ley original es la 1160, que tuvo su modificación esencial en la 3440 del 2008. Las modificaciones, sí, que son incorporadas, pues dice, al Código Penal. Se refiere más bien a las modificaciones, pero estas son cosas que ya dimos durante todo. Yo no decido quién se sienta conmigo. Así es. Ese es el asunto. Yo no sé. Le vas a hablar de lo que no sabe, dice. Le vas a hablar de lo que no sabe, dice, ¿verdad, profe? Si se merecen, sí, si no, no. No se merece, ya dijeron, ya yo escuché por ahí. No, y si no se merecen, yo no voy a abogar por nadie. Es que yo no hago milagros si no estudiaron. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué.
estamos siendo así de pesados. Porque a mí me sangran todos los días los ojos porque le he escrito a abogados que no saben nada. Y yo no quiero contemplar que de mi facultad salgan abogados mediocres. Quiero que vuelva a ser lo que era antes. Hay gente de hace, abogados que se recibieron, por ejemplo, la generación de mi papá, ponen luego abogado de la UNA, así en su sello. Porque antes ser abogado de la UNA es así como ser un médico de la UNA, que son los máximos. Ahora ya no somos eso. Esa es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque quieren rendir escrito de selección múltiple con su código. Entonces, no. Esa es. Si no saben, no van a pasar, porque nosotros no queremos más abogados mediocres. Somos 70.000 abogados y créanme que es por el bien de ustedes también. Si son mediocres, no van a sobresalir en ningún lado. Entonces, acá es el momento de nosotros como docentes formarle a ustedes. Yo personalmente creo que hice todo lo humanamente posible a mi alcance para que ustedes aprendan. ¿Sí? Estoy dando mi mayor esfuerzo. Si ustedes no aprovechan, eso ya escapa. Ya está la pelota en la cancha de ustedes. Nadie va a ser injusto con ustedes, nadie les va a maltratar en la mesa, les puedo asegurar. Nadie les va a hacer llorar, porque sé que hay profesores que le hacen llorar a la gente. Nadie les va a felicitar y después ponerle una nota de aplazar, nunca. Pero si no estudiaron, yo no voy a hacer milagro y no van a pasar, les puedo asegurar. Entonces la pelota está en la cancha de ustedes, yo ya cumplí. Y así. Bueno, doctora, nada más que agradecerte, ¿verdad? Por tu tiempo, por la dedicación, por la confianza y por la ayuda, ¿verdad? Totalmente. No me gusta, pero hago forzado, No, yo vengo a componer. Sí, No, pero en general lo hago. ¿En serio? No, porque la doctora recién salió de una clase de notariado y destinó 2 horas para nosotros, así que valoramos muchísimo eso, doctora. Quiero verle mañana rendir bien. Para mí, cuando rinden bien, en serio, parece que misión cumplida. Tomale nomás ya vos a todos, doctora.